Ya, vamos a continuar. Para aquí acabar, si no, hay dos tempitas más aparte de esto, ya, listo. Ya, ahora vamos a hablar de la conciliación en el proceso de desalojo por avasallamiento. Como este tiene relación también con lo agroambiental y obviamente, ¿no? También en algunos casos con temas que tienen que ver con parcelas, sobre todo que tienen que ver con las comunidades individuales. Vamos a hablar de la conciliación del proceso de desalojo por avasallamiento. Ustedes saben que hay en el artículo 5, parágrafo 1, numeral 4, inciso A de la ley número 477, la promoción del desalojo voluntario, o sea, la conciliación en esta ley, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de esta ley? El artículo 1 de esta ley, de la ley 477, señala que esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada, individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras. Modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana o rural. Fíjense, ese es el objeto, ¿no? Ustedes saben que sobre todo en el oriente, en Santa Cruz, en ese sector hay mucho avasallamiento, ¿no? Entonces, como hay la demanda de acción real reivindicatoria, por ejemplo, ante los jueces agroambientales, también ante los jueces civiles si está en área urbana, pero eso es muy moroso, ¿no? Ahora, si vamos a la vía penal por despojo en la vía penal, puede haber algún otro aspecto en la vía penal, más que todo el despojo en materia penal, peor, es aún más moroso todavía. A pesar que es un delito de carácter privado, pero es más moroso. Entonces, ¿qué ha visto aquí? El objeto ha sido de que hay una ley que sea sumarísima, o sea, que sea rápido. O sea, esta ley solamente tiene que presentarse la demanda, sea verbal o escrita, y se dice audiencia, el juez va a la audiencia de inspección ocular o judicial, como se llame, y después de sentencia. Por eso es proceso de desalojo por avasallamiento en la vía sumarísima, es muy rápido, ¿no? Y ese es el objeto, tiene que proteger la propiedad individual, la propiedad colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales, sobre todo, ¿no? Y incorporar un nuevo código penal ya como delito, el delito de avasallamiento y tráfico de tierras, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? O sea, tiene el derecho de precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y la seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones, fíjense. Inclusive aquí hay que diferenciar un aspecto, ¿no? Porque si hay tierras fiscales que están ya declaradas con su resolución final de saneamiento, hay algunos asentamientos que están igual ingresando. Si lo vemos bien y lo analizan bien la entidad administrativa del INSA, hay muchos lugares que ya se han asentado, pero no hacen el proceso de desalojo que establece el decreto supremo 29215 y siguen ahí. Entonces, si dejamos que sigan ahí asentándose ya sean personas individuales o colectivas a título de comunidades, va a ser muy difícil ya desalojarse. O sea, se tienen que tomar más cartas en medidas en el asunto, pero el desalojo por avasallamiento, eso tiene que ver solamente con lo penal y con lo agroambiental. Pero el ente administrativo tiene también su propio procedimiento que está en el artículo, que es en el decreto supremo 29215 para que haga el desalojo por avasallamiento. O sea, fíjense, hay en la entidad administrativa, hay en lo agroambiental y hay en lo penal ahorita este desalojo por avasallamiento, ¿no? Ahora, ¿qué se entiende por avasallamiento? El artículo 3 de esta ley nos dice, se entiende por avasallamiento las invasiones o ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica temporal o continua de una o varias personas que no acrediten derechos de propiedad, posición legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas, individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público, tierras fiscales. Fíjense, ¿no? Eso había sido el avasallamiento. Invasión o ocupación de hecho puede ser violento, puede ser pacífico o puede ser con trabajo de horas o mejoras, ¿bien? Ya sea temporal o continua, ya sea una o varias personas, ¿no? Por esto aquí hay que también aclarar un aspecto. Uno puede tener su predio al lado y alguien viene y solamente hace perturbación. Poquito te encuentran de que, por ejemplo, si tu hermana, tu marido, supuestamente. Vamos a contar Por favor, compañero.
de manera, o sea, sí, que si no sos del partido. Sus micrófonos, por favor, compañeros. Ya lo hemos cortado eso, ya. Fíjense, hay que tener mucho cuidado en esto porque a veces he visto algunas demandas que confunden, ¿no? Hay algunos que quieren hacer actos de perturbación nomás, o sea, quieren despojar, pero no se han entrado. Solamente hay intentos nomás, ¿no? O pueden haber ido a destrozar una plantación, algún árbol frutal o alguna plantación de papa, digamos, el sembradío de papa, digamos, pero no se ha entrado. Eso se llama actos materiales de perturbación que corresponden a una demanda de interdicto de retener la posesión, por ejemplo. ¿No? Porque si voy a plantear una demanda de desalojo por asediamiento cuando solamente ha habido intentos de perturbación actos materiales, pero que no se ha entrado, no ha entrado siempre a incursionar ahí, voy a perder el juicio, porque me va a decir el juicio, a ver, me demanda esto diciendo que se han entrado o han despojado. Yo, ¿a quién voy a despojar si no hay nadie a quien yo desalojo? Probar la demanda, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué constituye, por ejemplo, ya un avasallamiento? Si yo me entro al predio, hago construcciones ya de plantas, hago sembradíos o hago una vivienda, eso ya es pues ya una prueba contundente que ya hay un acto de avasallamiento. Y entonces, obviamente el juez va a decir aquí yo tengo que disponer el desalojo. Pero alguien que solamente se ha entrado a destrozar el sembradío, se ha vuelto a salir, solamente amenaza con entrarse, esos son actos materiales de perturbación que no son desalojo, porque todavía no la ha despojado. Por eso se llama interdicto de retener la posesión y esa es la vía, no la otra. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esto los jueces, cuando tengan que se les presenten este tipo de demandas. Ahora, el artículo 4 nos habla de la competencia. Aquí nos dice que la competencia es de los juzgados agroambientales agroambientales en el Tribunal Agroambiental, y los juzgados en materia penal, o sea, son los competentes. Fíjense que se puede ir tanto a la vía penal como a la vía agroambiental. Y algunos dirán, ¿cuál convendrá, no? Para mí, así personalmente digo, más conviene ir a la vía agroambiental, porque la sentencia que dicta en materia agroambiental que declare probada y ejecutoriada, recién pasa a la vía penal y es más rápido. En cambio, si me voy a la vía penal, ahí me va a señalar, primero me pueden rechazar la demanda, hay sobrecimientos, que hay apelaciones, que se va a instaurar el juicio, puede haber apelación a la sentencia, casación al tribunal, y me sale mi juicio aquí a varios años, fíjense. En cambio, cuando van a la agroambiental es más rápido. ¿Por qué? Porque ahí se presenta la denuncia, ya sea escrita o oral, y hay una audiencia y sentencia, es más rápido. Por eso los abogados también tienen que ver eso, ya hablando, cuando tienen que plantear sus acciones, saber cuáles conviene, fíjense cuál conviene, es mejor ir a la agroambiental, ¿no? Ahora, vamos a ir a la otra diapositiva. Aquí vamos a entrar ya del procedimiento de desalojo por avasallamiento, ya en la jurisdicción agroambiental, no con lo penal, nada que ver con lo penal. El artículo 5 dice, fíjense lo que les dije anteriormente, es la demanda se presentará, presentación escrita o verbal, por parte del titular ante la autoridad agroambiental, acreditando el derecho propietario y una relación sucinta de los hechos. O sea, hay dos presupuestos que se debe demostrar en un proceso de desalojo por avasallamiento. Primero, título editorial, aunque sea compraventa que tengan, aunque sea declaratoria de herederos, aunque sea una donación que les hayan hecho, pero tiene que estar registrado a derechos reales. Si no está registrado a derechos reales, no se puede plantear la demanda por avasallamiento. Ese es el primer requisito, el primer presupuesto a demostrar. El segundo requisito presupuesto debe exponer, o sea, qué días han entrado, qué trabajos han hecho, qué actos de despojo han cometido, en qué año, todo eso, esos son los dos requisitos. Y con eso recién la autoridad admite la demanda, fíjense, señala un día y hora de audiencia en el plazo de 24 horas, ahí hace la inspección ocular, previamente notifica a los demandados, y la audiencia tiene que hacerse en el plazo de 24 horas, dice, ¿no? Contemplando la ampliación de plazos por razón de la distancia, ya que se trata de predios en área rural, ¿no? La distancia hay que tomar en cuenta. Ahora, aquí lo que nos interesa. En esta etapa, en el inciso A, artículo 5, parágrafo 1, numeral 4, en el inciso A, nos habla de la promoción del desalojo voluntario. La vía conciliatoria no implica la renuncia de derechos. Es aquí donde el juez
y el juez tiene que llamar o sea, tiene que llamar a conciliación. O sea, entre el demandante y el demandado, aquí es donde tiene que promover la conciliación, ¿no? Ahora, puede determinar medidas precautorias, como sea de paralización de trabajos, provisión de innovar, o sea, cualquier tipo de medida precautoria puede disponer, ¿no? Y aquí se presentan y valoran las pruebas, ¿no? Seguramente va a haber testigos, va a haber testigos más que todo. En la inspección judicial el juez va a verificar si evidentemente ha habido avasallamiento. Y aquí es muy importante que tiene también el informe también del personal de apoyo técnico del juzgado, ya sea un agrónomo, topógrafo, ¿no? Seguramente definir cualquier situación o puntos que le tiene que decir que informe, y esas son las pruebas, ¿no? Ahora, esto quiero que entiendan bien esta parte, el numeral 5 del artículo 5 de la ley 477, que dice: en caso de desalojo voluntario, mediante auto definitivo, se dispondrá el plazo máximo para su ejecución, así como la conclusión del proceso, imponiendo el pago de daños y perjuicios y costas, cuando corresponda. En este caso, no corresponde la acción penal, salvo cuando se trate de bienes de patrimonio del Estado, de dominio público o tierras fiscales. Fíjense, y esto, cuando se les planteen los casos, para este último, es bien importante que atiendan. Si el juez argumental en un proceso de desalojo por avasallamiento logra conciliar, o sea, logra con éxito la promoción del desalojo voluntario, que es la conciliación, el juez ahí también va a hacer su acta, va a poner los puntos en los que se está conciliando. Escuchen bien, porque los casos van a ir en ese sentido. Va a ser el acta y va a ser el auto definitivo ya homologando, dando visto bueno, es decir, que como visto bueno al acta de conciliación y para que tenga cosa juzgada. Y cuando digo cosa juzgada es que ya ahí acaba el juicio, ya no se puede impugnar, ya no se puede reclamar. Entonces, cuando en las preguntas que yo los haga, no vea en la exposición de los casos, les voy a decir, por ejemplo, ¿no? Ha habido un proceso de desalojo por avasallamiento entre X y Y, digamos. El juez llama a la audiencia dentro de las 24 horas y logra conciliar. El juez, al haber conciliado, ¿qué instrumentos legales va a utilizar para concretizar esa su conciliación para que éste tenga seguridad jurídica, por ejemplo? Entonces yo voy a responder en ese sentido. ¿Ya? El juez ha logrado conciliar qué instrumentos legales, entonces estoy diciendo a través de qué, de qué cosas o de qué elementos se va a valer para que esté bien la conciliación. Cuando escuchen esa palabra, instrumentos legales, ¿de qué instrumentos legales? Me estoy refiriendo que el juez tiene que hacer el acta de conciliación. Ahí tiene que poner los puntos a lo que está acordando. Ahí tiene que poner, por ejemplo, yo voy a poner que fulano de tal sí reconoce haber entrado despojando el terreno y ahora a partir de ese momento va a devolver el predio y se va a salir voluntariamente y que ya no va a haber altercados ni reclamos ni de ninguna índole. Ahora voy a hacer firman las partes. Entonces ahí va a firmar el juez, va a firmar las dos partes y ¿qué va a hacer el juez? Cuando digo instrumento legal, va a dictar un auto definitivo, un auto interlocutorio definitivo, que es como una sentencia más o menos. Para esa sentencia, ¿qué tiene que decir? Ese auto interlocutorio definitivo o auto definitivo, ¿qué tiene que decir? Se homologa el acuerdo transaccional suscrito teniendo la calidad de cosa juzgada, punto. Nada más, fíjense. Puede haber en ese sentido, cuando escuchen esto, van a métanse en su cabeza, porque no solamente va a ser para el proceso de desalojo por avasallamiento, también va a ser para el proceso oral, agrario, o ambiental también, si se logra conciliar. Siempre hemos dicho que tiene que haber un acta de conciliación y un auto definitivo, pero esto es dentro de un proceso judicial, ¿no? Cuando ya ha habido demanda, ya ha contestado el otro demandado, eso no se olvida, ¿no? Ahora, el 6, ¿qué dice? Realizada la audiencia y valorados los antecedentes, la autoridad agroambiental emitirá en el plazo de 3 días sentencia declarando probada la demanda y disponiendo el desalojo o sentencia declarando improbada la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si el juez ha visto que, viendo las pruebas, ¿no? La testificar, la inspección judicial, el informe del personal del juzgado, todo, viendo que tiene derechos propietarios, extraen derechos, va a decir el juez,
Ah, no, este tiene la razón, el demandante tiene la razón, por lo tanto le doy la razón, probada la demanda. O va a haber al revés, que el que ha demandado más bien no tiene la razón por medio de las pruebas testimoniales, por medio de la inspección judicial, por medio del informe del personal de apoyo del juzgado, va a decir, ah, no, el demandante no tiene razón, el demandado no ha entrado con despojo, entonces va a declarar improbada la demanda. ¿No? Eso no se olvide. Ahora, 7. La sentencia que declare probada la demanda dispondrá un plazo para el desalojo voluntario que no es dado a los 96 horas. Ese es el plazo, ¿no ven? De no ejecutarse este desalojo voluntario, se va a disponer un plazo perentorio para su ejecución y se va a llamar a la policía, ¿no? Auxilio público. Inclusive se tiene que dar la sanción establecida en la disposición adicional primera de la presente ley con comunicación al INSA. Esos aspectos hay que tomar en cuenta. Va a imponer el pago de daños y perjuicios y costas según corresponda. En el 9, las sentencias van a ser recurridas en casación ante el Tribunal Agroambiental. Fíjense, cuando dice podrán ser recurridas en casación, dice el demandante o el demandado al que el juez no le ha dado la razón, va a reclamar. O sea, yo no estoy de acuerdo y va a plantear su casación, sus reclamos, su impugnación. A la misma sala va a presentar al mismo juez va a presentar su impugnación para que vaya en revisión ante el Tribunal Agroambiental y los otros definan si tiene razón el juez o no ha tenido la razón el juez para que resuelvan en el Tribunal Agroambiental. Ahora, si varios han sido los avasalladores, aquí seguramente a todos ellos se los van a declarar culpables, inclusive a los que han sido autores intelectuales, fíjense, y eso el juez lo verá, ¿no? Porque ha habido algunos avasallamientos donde ha habido 20 personas y solamente se ha logrado identificar a 5, pero al resto no, pero a esos 5 sí se los ha declarado aprobada la demanda, ¿no? Ahora, ¿qué dice aquí el otro punto? El presente reglamento no limita otras acciones jurisdiccionales o constitucionales, estas se tramitarán por separado, fíjense. Esto quiere decir que se puede plantear otras demandas, ¿no? Ya. No, sí. Mami, que cebolla. ¿Cómo? Vaya a picar. Ahí es. A ver, ese audio voy a apagar. Ya, listo. Ya. Aquí el juez puede pedir medidas precautorias, como les dije anteriormente, para la excepción y suspensión de trabajos, determinación de la custodia de bien con auxilio de la fuerza pública, según corresponda. O sea, pueden darle a alguien que esté como custodio, ¿no? Puede ser la dirigente de la comunidad, por ejemplo. Se puede hacer el decomiso preventivo de los medios de perpetración, puede ser algún tractor que se haya entrado, a pico, a pala, no sé, ¿no? Y otros que el juez considere, ¿no? Por ejemplo, puede ser también que llama esto la anotación preventiva, ¿no? O sea, se hace anotar preventivamente bien mientras hasta que se acabe el juicio, ¿no? Y hay otros más que puede promover el juez como medidas cautelares, ¿no? Ahora, los desalojos serán cumplidos dentro del plazo establecido por la policía boliviana en el plazo de 10 días, bajo responsabilidad. Eso ya es para el juez en la sentencia final. Ahora, con esto ya acabamos este tema del procedimiento del desalojo, pero ahora yo, como no van a entender mucho, les voy a dar una pregunta, ¿no? Pero yo lo voy a responder y ustedes van a decir qué es si lo ven conveniente o no. Aquí he puesto una pregunta. La sentencia que está ejecutoriada en la jurisdicción agroambiental podrá ser conciliada en la jurisdicción penal. Fíjense, esa pregunta, o sea, lo pongo a hablar. Si les pregunto, vamos a tardar, no vamos a poder aclarar los otros dos temas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si el juez agroambiental, o sea, voy a volver a reiterar, cuando se considera ejecutoriada en un proceso de avasallamiento, si el juez agroambiental ha declarado aprobada la demanda de avasallamiento y ha dispuesto el desalojo en los plazos que les he leído anteriormente, si la parte, fíjense, me notifican hoy día, y desde mañana tengo 8 días hábiles para que yo plantee, impugne, reclame esa sentencia que ha declarado aprobada en recurso de casación, se llama eso, o nulidad. Si en esos 8 días yo no he planteado mis recursos de casación o nulidad, la sentencia ya está ejecutorial. ¿Ya? O puede haber que ha declarado aprobada la demanda, hoy día me notifican, a partir de mañana contamos 8 días hábiles. Dentro de esos 8 días yo planteo mi impugnación, o sea, mi reclamación
ante el juez diciéndole que el tribunal agroambiental, los magistrados me revisen, diciéndole si usted ha hecho bien o ha hecho mal su sentencia. En ese caso va a ir al tribunal agroambiental, ahí tienen 15 días para que emitan su fallo, y si el tribunal agroambiental le va a dar la razón al juez, emite su resolución infundada o improcedencia, pero le está dando la razón al juez. Entonces, en ese caso, vuelve al juzgado y eso ya también es ejecutoriado. O sea, ahí el que ha sido demandado ya ha perdido el juicio. Pero hace rato les leí este artículo, el 9. Fíjense, el parágrafo 2 que dice: la sentencia ejecutoriada de la autoridad agroambiental que declara aprobada la demanda constituirá base de acusación formal para la acción penal. Presentada la acusación formal, el proceso se tramitará conforme al procedimiento inmediato para los delitos flagrantes o de investigación concentrada del Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que no acaba ahí, o sea, el que le demanda ante el juez agroambiental por avasallamiento, por desalojo por avasallamiento, si gana, ya está ejecutoriado, o sea, que va a la vía penal. O sea, que no acaba ahí, o sea, por eso hay que tener cuidado los que cometen esos delitos, no delitos todavía, ¿no? Ese desalojo por avasallamiento en la vía penal, tienen que tener mucho cuidado porque no quiere decir que con que ha perdido el juicio haya acabado, sino que había sabido vivir a la vía penal. Entonces, por eso va mi pregunta. Como ya está ejecutoriado en lo agroambiental, pero no está ejecutoriado en lo penal, porque eso tiene que ir como prueba, eso más o menos. Esa sentencia que ha dado el juez que declara aprobada la demanda, ya está ejecutoriado, va pues como prueba ante la jurisdicción penal. O sea, ese señor que ha perdido el juicio, el juez agroambiental va a disponer su desalojo, que se salga, ¿no ven? Pero ya en la vía penal tiene el peligro de que vaya y en base a la prueba, en base a la sentencia que hay en la agroambiental como prueba, vaya a un proceso penal y después encima le digan culpable y vaya a la cárcel 3 o 5 años de la cárcel. No estaba ahí. Entonces, por eso la pregunta que les hacía: ¿se podrá conciliar, si no se ha conciliado en la jurisdicción agroambiental, en la vía penal todavía el conflicto? Obviamente no estoy hablando aquí que de la sentencia, ya ha ganado la sentencia, ya lo han desalojado, pero fíjense como aparte tiene que ir todavía tiene que ir a defender responsabilidades ante la jurisdicción penal. Entonces la pregunta es, yo les digo que sí se puede conciliar todavía, aunque haya perdido en la jurisdicción agroambiental, sí se puede conciliar en la vía penal. ¿Por qué? Y para que entiendan bien, hay que leer bien estos artículos. Yo tengo aquí el Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos dice el artículo 21? Dice, el artículo 21 nos dice obligatoriedad. La Fiscalía tiene la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente. No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal de uno o varios de los hechos imputados respecto a alguno de los copartícipes en los siguientes casos. Fíjense, 1. Cuando se trate de un hecho de escasa relevancia social por afectación mínima del bien protegido. Cuando dicen, ¿no ve?, de escasa relevancia social por afectación del bien protegido, el hecho que yo me haya entrado a una parcela y me ha declarado probable y el juez me ha desalojado, ese delito, digamos, no es tan grave, digamos. ¿No ve? Hay delitos leves, graves y muy graves, ¿no ve? Sería un delito leve. ¿Por qué? Porque ahí no se ha matado a nadie, no se ha violado a nadie, no hay un delito de, digamos, de narcotráfico, no hay nada. Es un delito entre particulares, ¿no ve? Entonces, eso puede ser sujeto de conciliación en base a lo que les he leído. ¿Y qué dice el artículo 22 también del procedimiento penal? La decisión que prescinda de la persecución penal extinguirá la acción pública en relación con el imputado en favor en cuyo caso se decida. Fíjense. Siempre y cuando la decisión se funda en la irrelevancia social del hecho. Fíjense. O sea, si uno es vivo, escúchenme bien, ¿no? Si yo fuera el abogado del que ha perdido, voy a decir, bueno, ya perdí en la agroambiental, ahora aquí me tengo que avivar. Entonces voy a ser ya una especie de mediador ahí, ¿no? No voy a dejar yo que mi cliente vaya a la cárcel
lo pueden declarar culpable por delito de avasallamiento. En base a la sentencia que tenemos del juzgado agroambiental, esa es la prueba preconstituida, o sea, una prueba fuerte, pues, que pueda ir en contra del demandado en ese caso, ¿no? Entonces yo voy a decir, y llaman a conciliación también, es cuando no son delitos así, digamos, si es de violación, si es de asesinato, si es de parricidio, si es feminicidio, ahí nunca van a llamar a conciliación. Ojo, hay que diferenciar también en materia penal. Pero en estos casos, el fiscal y el juez que está controlando la investigación penal, sí pueden conciliar. Entonces él va a decir, venga, señor juez, el planteamiento aquí es de que evidentemente ya nos han declarado culpables en la vía agroambiental, pero ahora nosotros queremos conciliar y ya no vamos a insistir en el despojo, nada de la situación, queremos apelar a la comprensión de la otra parte y quisiéramos que acabemos el juicio aquí. Entonces hacen el acta de conciliación, lo homologa también ahí en la vía penal y se pide, luego de que se homologue, se pide la extinción del delito. Y ahí acaba todo. O sea, no se va a declarar culpable, ya no va a ir a la cárcel o 3 o 5 años, no se le pide. Entonces sí se puede conciliar, aunque haya perdido en la vía agroambiental, porque el otro que se está investigando es el delito del avasallamiento, que es de otra competencia, fíjense. Entonces, ese ejemplo, fíjense, tómenlo, ya que estamos hablando de conciliación, pero sí puede darse en ese caso, ¿no? Ojo. Doctor, perdón. Sí. Doctor, Bueno, quería hacer un énfasis en ese punto. Bueno, en dos aspectos, ¿no? Sí se puede conciliar en la parte, digamos, donde intervienen particulares, ¿no? Una afectación a un particular Exacto, en predios privados, ¿no? Si fueran exacto. predios públicos, digamos, ¿no? Tierras fiscales, si fueran No. reservas forestales, ahí obviamente que no se puede. Pero No se propiamente dicho, digamos, el Ministerio Público no concilia, ¿no? Lo que concilia son las partes y lo que opta el Ministerio Público es por una salida alternativa, ¿no? Una suspensión condicional del proceso o de la pena, ¿no? Dependiendo del estado de la causa. Pero como tal, digamos, el Ministerio Público no concilia, son las partes que intervienen, la víctima y el victimario en este caso, los que podrían llegar a un acuerdo, ¿no? Únicamente, bueno, en ese punto quería acotar, ¿no? Exacto, y me has quitado la palabra de la boca, porque ojo estaba diciendo, y me has dado ya la teoría completa, y ojo estaba diciendo, ojo, hay que tener cuidado porque en la misma ley 477, lo leí anteriormente, ¿no ve? Exacto, o sea, en bienes que sean de dominio público del Estado, ya sea áreas protegidas, o sea, hay varias, ¿no? Áreas protegidas, ahí está a cargo del CERNAP, las reservas forestales, está a cargo del ABC, entonces en ahí no hay conciliación, porque hay delitos forestales y hay delitos ambientales. También en lo ambiental no hay conciliación, fíjense. Entonces sí se puede. Inclusive yo, apartando un poco del caso, inclusive yo también he tenido la oportunidad de agregarme a este punto, ¿no? Yo tuve una vez, el 2018, un accidente, estaba con mi vagoneta, y vino una moto por atrás y vino a estrellar contra mi vagoneta. Le vi que anda ahí por el cuello, yo desesperado lo llevé al hospital. Resulta que se abrió la demanda por conducción peligrosa, nos han metido a los dos. El otro, no, el de la moto no había tenido ni SOA, ni licencia, ni placas, nada. Y más bien era el que más, era el más alterado, todo no quería conciliar, yo quería conciliar, quería hacer la negociación, pero nos hemos ido a juicio. Pero al último, se ha cansado el tipo, y le han dicho que vos no tienes la razón, le han explicado y hemos hecho un acta de conciliación y se ha hecho lo que dice esto. Como no ha muerto en el accidente, solamente ha tenido fracturas en la clavícula y en el brazo, hemos logrado arreglar. Y dice, es un ejemplo que los doy, ¿no ve? Se ha conciliado también la vía penal. No solamente pues estamos hablando de la conciliación en la vía administrativa, en la vía agroambiental, ¿no? Si también estamos hablando también en la vía penal, ¿no? Y hemos hablado también que puede haber conciliación en lo que es en el tema familiar. Y voy a meter una preguntita del tema familiar también. Voy a meter, y hemos hablado de ese punto, ¿no ve? Hemos dicho que no puede haber conciliación con la guarda de los hijos. No puede haber conciliación en la asistencia familiar, pero sí puede haber conciliación en los bienes gananciales, ¿no? Ahí sí puede haber conciliación. El juez en materia familiar sí puede haber conciliación. Por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta. En un proceso familiar de divorcio
donde el demandante y el demandado cónyuges les puede preguntar, ¿qué pasa? El juez logra conciliar la asistencia familiar, logra conciliar la guarda de los hijos que quedan con la mamá, pero no logra conciliar lo de los bienes gananciales, ¿no? Y entonces yo puedo preguntar, ¿se podrá conciliar los bienes gananciales? A ver, una pregunta puedo hacer. Y les he dicho que ya muchas veces que cuando se trata de tema bien ganancial, sí puede haber conciliación, porque pueden decir, yo puedo renunciar al bien ganancial, decir, bueno, que se quede con mi cónyuge, yo me voy. O si no, pueden decir ambos cónyuges, no, renunciamos ambos, los cedemos a nuestros hijos, pero con derecho a usufructo, puede decir, válida es esa conciliación. Se puede hacer hasta de conciliación, solamente sobre ese punto, fíjense, y el juez de familia lo homologa. ¿Y qué quiere decir cuando yo digo conciliación? Lo voy a ceder a mis hijos, que sí que yo lo estoy transfiriendo ya como dueños a mis hijos, pero cuando digo me reservo el derecho de usufructo es que los papás, hasta el día de su muerte, hasta ancianos, van a seguir viviendo en la casa y los hijos no pueden expulsarlos o botarlos de la casa. Eso quiere decir el derecho de usufructo. Fíjense, en ese tema puede haber un caso que se les pregunte, entonces tienen que hacer ahí, y puedo decir, ¿qué instrumentos legales habría? Es el acta de conciliación, los puntos, y el auto definitivo que homologa el acta de conciliación. No se olviden. Entonces, fíjense, entonces llegamos a ese aspecto y se puede conciliar también en materia familiar. ¿Ya? Doctor, perdón que vuelva a insistir, Sí, pero sí. es sobre otro punto, aprovechando su calidad de letrado, doctor del Tribunal Agroambiental, eh, apoyándonos en su experiencia. Me pasa que, bueno, particularmente yo trabajo en el INRA y, bueno, he tenido varios casos que tienen que ver con este tema de la 477, ¿no? Eh, Quería hacerle una consulta en ese sentido, un poco para despejar unas dudas. Eh, Entendemos de que la vía en el tema de avasallamiento, tenemos la vía penal y la vía agroambiental para poder, por un lado, lograr el desalojo por el avasallamiento y por el otro sancionar el hecho ilícito. Eh, en unos casos nos han planteado la situación de que mientras no se cuenten con la sentencia ejecutoriada en el ámbito o en la jurisdicción agroambiental, no podríamos acudir a la vía penal, ¿no? Entendiendo de que ambas vías son independientes. Se agarran de este artículo, el 9, si mal no recuerdo, de que la sentencia ejecutoriada en el ámbito agroambiental sería la base de la acusación, ¿no? Eh, para el tema del proceso penal. Yo entiendo, bueno, el criterio personal que tengo es de que como son vías independientes, yo puedo iniciar el proceso de investigación en la vía penal por el tema del avasallamiento, como está tipificado como un tipo penal. Y eso no implica de que pueda ir en ambas vías, en ambas jurisdicciones, ¿no? Y una vez cuente, sí, evidentemente, con la sentencia ejecutoriada en materia agraria, eh, esa me va a servir como base, ¿no?, de la acusación. Lo que entiendo por este artículo 9, su parágrafo segundo y tercero, lo que haría esa sentencia ejecutoriada es acortarme el plazo, es como mi prueba plena, por así decirlo, para yo presentar la acusación directamente y dejar de lado la investigación que estoy haciendo en el proceso penal, ¿no? Y como establece el mismo artículo se procedería como un procedimiento inmediato, puesto que tengo una prueba plena, que es la sentencia ejecutoriada. Lo que pasa es que en muchos casos, inclusive en la vía penal, algunos fiscales nos han coartado, digamos, ¿no?, el derecho de poder iniciar y continuar la investigación, indicando de que tenemos que acudir primeramente a la vía agroambiental, ¿no? Esa era un poco mi duda, un poco el criterio que yo tengo y quería compartirlo con usted y que usted nos pueda, o me pueda, ¿no?, a mí ayudar en ese punto, como le digo, apoyándonos en su experiencia como letrado. Gracias, doctor. Ya, bueno, teníamos que Doctor, hacer un análisis, ¿no? doctor, Porque hay el doctor, artículo, sí, complementando, digamos, del compañero que me ha antecedido, bueno, como he indicado también que se debería hacer un análisis, obviamente que el INRA, pues la potestad tiene entidades fiscales,
Y ahí las tierras fiscales se denominan que es propiedad del Estado. Por tanto, en materia penal, pues establece claramente que si son las tierras fiscales del Estado boliviano, entonces tendría que ser de manera inmediata, a mi parecer, porque son del Estado y directamente se debería proceder mediante el Ministerio Público. Ya, les aclaro ese punto. Primero, de repente hay una confusión. Si analizamos el 5 parágrafo 3 de la ley 477, dice: el presente procedimiento no limita otras acciones jurisdiccionales o constitucionales, estas se tramitarán por separado. Tal vez de ahí lo están viendo, ¿no ve? Pero hay que aclarar este otro punto, ¿no? Que también lo vamos a analizar mucho. Cuando hablamos de tierras fiscales, habría que ver, porque ustedes saben, cuando el INRA de saneamiento identifica tierras fiscales disponibles y tierras fiscales no disponibles. Y si esa resolución final de saneamiento que ha declarado tierras fiscales, ya sea disponibles o no disponibles, ya está ejecutoriado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no está impugnado en contencioso administrativo ante el Tribunal Agroambiental. Ahí sí, escúchame, o sea, ya estaría ejecutoriado toda esa situación de que ya es tierra fiscal. El ente administrativo puede utilizar su propio procedimiento y desalojarlos. ¿Me entienden? Con el auxilio de la fuerza pública. Inclusive puede ir al avasallamiento ya vía penal. Pero cuando esa tierra fiscal no esté todavía en impugnación ante el Tribunal Agroambiental, esa tierra fiscal. Pero si esa está declarado la resolución final de saneamiento y lo ha declarado tierra fiscal, sea disponible o no disponible, pero en estos momentos estaría en tramitación ante el Tribunal Agroambiental, en ese caso no puede hacer nada, ni vía administrativa, ni vía penal. ¿Por qué? Porque hay que leer también esto otro, la disposición transitoria única de la ley 477, ¿qué nos dice? El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, garantizará el ejercicio del derecho posesorio y de propiedad sobre predios en proceso de saneamiento en curso hasta el registro del título a esperar en derechos reales, adoptando de oficio o a pedido de parte de las medidas precautorias que requieran conforme lo señalado en la disposición transitoria primera de la ley 3545. Miren esta otra palabrita. Excepto en aquellos casos que sean de conocimiento del Tribunal Agroambiental. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, si está en impugnación esa tierra fiscal disponible o no disponible en el Tribunal Agroambiental, ahí sí el INRA no puede hacer nada, ¿no? Pero si esa tierra fiscal disponible o no disponible ya está ejecutoriada, nadie lo ha impugnado, vía administrativa puede desalojarlos con auxilio de la fuerza pública. Inclusive hay varios casos que inclusive los han remitido al Ministerio Público. O si no, acudir al avasallamiento vía penal, inclusive hasta vía agroambiental podrían acudir, inclusive si es área rural. Porque también el INRA también tiene sus límites, porque si está en área urbana ya no puede hacer nada. Y hay otros títulos que ya están titulados y el INRA tampoco puede hacer nada, ¿no? Ya en el área rural, fíjense, hay diferencias. Eso sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna duda? Doctor, ¿Sí? disculpe, yo tengo una duda. Ya. Mire, en esas áreas, en las tierras fiscales, tituladas, registradas y demás, es evidente, como usted nos señala, que se tiene que aplicar el procedimiento previsto en la ley 477. Pero, y aquí va mi consulta, ya cuando se realiza, se presenta la demanda, se realiza la inspección técnica, a ese informe que va a evacuar el perito, ¿se puede plantear incidentes, doctor, y aplicar de manera supletoria lo que viene a ser la 439? Porque hay que entender que la ley 477 es un proceso sumario, es decir, un proceso que va a ser rápido, va a tener celeridad y demás. Mi duda es, parte prácticamente ahí. Si al informe que evacúan los peritos del Tribunal Agroambiental se podría plantear algún tipo de incidente. O sea, ya con juicio agroambiental, ¿me estás hablando o en contencioso? Con juicio agroambiental en base a la ley 477, doctor. Prácticamente es una experiencia más o menos que he conocido, bueno, un caso que he conocido. Entonces ya era una tierra fiscal declarada
y ya en el proceso agroambiental, presentado, perdón, ante el Tribunal Agroambiental, ya en la etapa en lo que viene a ser la inspección de viso y demás, ya cuando se presente el informe por el perito, la parte demandante o demandada puede plantear un incidente en base a la ley 439. Impugnando ese informe, ¿no? Exacto. Sí, puede impugnar. Porque si no, caso contrario, se estaría vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso, se establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. O sea, cualquier informe, ustedes han debido ver inclusive cuando sobre las reservas forestales, sobre aquellos sobreposiciones que había en la zona F de colonización, ¿recuerdan? Hay informe que emite el geodesta del Tribunal Agroambiental y otros dicen, estamos de acuerdo, y otros impugnan y piden otro informe, se puede. Eso no puede coartarse de ningún lado, ni en lo ordinario ni en lo civil. Es impugnable cualquier informe y se pide otro informe. Eso sí se puede, eso no pueden negar. ¿Y qué ¿No pasa con estaría este? constado? Sí, En doctor, ese está caso, bien. Pero en ese qué caso ¿lo han negado? ¿Lo han negado? Porque no, quiero contarles esto también, en esto de las tierras fiscales, ¿no? No están ya con impugnación. Hay también un poco de diferencia en el Tribunal Agroambiental, porque hay puntos de vista también que no son uniformes, ¿no? Por ejemplo, plantean demandas de interdicto de retener la posesión o de recobrar también, en particulares que están ya asentados en una tierra fiscal. Y hay magistratos, no autoridades que dicen no, lo declaran improponible la demanda. ¿Por qué? Porque eso el INSA tiene que hacer uso de su facultad administrativa y tiene que disponer el desalojo. Dice. Y otros dicen, como es carácter provisorio el interés de retener o recobrar la posesión, admitiremos nomás la demanda y vamos a declararlo improbada la demanda, eso ya es de hecho. Dice. Pero ¿para qué voy a declarar improbada la demanda si ya sabemos que el INSA tiene facultades como propietario de esas tierras fiscales, puede disponer de eso cualquier rato? Entonces, o sea, ha habido también ese problemita, se dan cuenta en el Tribunal Agroambiental sobre tierras fiscales, unos quieren conocer y otros no. Y lo mismo va a pasar si plantean un avasallamiento, digamos, en tierras fiscales. Pero ahí difícil va a ser porque generalmente lo que plantean es interdicto de recobrar la posesión o retener. ¿Por qué? Porque ahí no necesita el documento. Pero si yo quiero plantear un avasallamiento, tengo que demostrar que tengo derecho propietario, es un requisito, les digo, ¿no? Y el único que puede demostrar derecho propietario es el INSA, porque está a cargo ha vuelto a su dominio del Estado a través del INSA. Tenemos demandas algunas que el CERNAP inclusive ha planteado algunas demandas de avasallamiento con apoyo del INSA. Hay dos casos porque hay con avasallamiento. Fíjense, pero esos terrenos son públicos, fíjense, pero ¿quién tiene la atribución? Es el CERNAP o el INSA. Pero en este caso, porque seguramente está en un área protegida, se ha hecho cargo el CERNAP, claro, con apoyo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Hay demandas también que tenemos en eso, pero eso no puede entrar al fondo, porque están en trámite. Pero Doctor, fíjense, es interesante, ¿no? ¿Sí? Ajá. Justamente en esa línea iba un poco, pero me quedó la duda, como le decía a un principio, sobre el tema de si una jurisdicción limita a la otra, más allá, digamos, de que sea, en el caso particular del INRA o tierras fiscales, por decirle, en un predio privado, una jurisdicción limita a la otra, la agroambiental limita a la penal limita a la agroambiental. Limita, eso sí es cierto, lo que tú dices es cierto. Hay, por ejemplo, se ha planteado demandas de avasallamiento y el que estaba demandado ha perdido el juicio, pero la ha planteado antes de que acabe inclusive la demanda, la sentencia de avasallamiento, la ha planteado demanda de nulidad de título ejecutorial, la ha planteado al Tribunal Agroambiental. Y ha habido otros casos que en vez de ir a la agroambiental, lo han planteado en la vía penal. Y lo han planteado también en la vía agroambiental y ha habido inclusive esos encuentros de reuniones con el Ministerio Público y el Tribunal Agroambiental, hemos dicho. Fíjense, esto tenemos que definir, está mal, porque van a la vía penal y van a la agroambiental y ambos se declaran competentes sobre el mismo predio. Hemos tenido reunión sobre este tema para hablar, eso les cuento también de paso, ¿no? Y un poco han entendido ellos ahora cómo estará, parece que ya están con esa mirada, de que todo avasallamiento que esté en área rural se va a hacer cargo del agroambiental y todo avasallamiento que esté en lo penal, en área urbana, al Ministerio Público.
No sé si estará cumpliendo, pero teníamos ese problema. Pero sí, como tú dices, no limita, sobre todo en predios privados, no limita, pueden ir a otras acciones. Doctor, perdón, Doctor. buenas noches. Sí. Acotando a lo que acaba de responder de que no limita, hay que señalar de que la 477 en la jurisdicción agroambiental pretende de una manera más corta y más rápida lo que es el proceso de desalojo, pretende frenar ese avasallamiento de manera inmediata. Sin embargo, en la jurisdicción penal, lo que se pretende y lo que se busca es la sanción del hecho de ese avasallamiento, ¿no? Y también señalar de que efectivamente, en mi opinión, no, una jurisdicción no limita a la otra, y al respecto se han dado también sentencias constitucionales que ya han sentado las bases de esto, de que una jurisdicción no limita a la otra. Pero también me quedó la duda, ustedes señalaban respecto a tierras fiscales, que si están impugnadas la resolución final, etcétera, si están en el área o en la jurisdicción agroambiental, efectivamente el INRA no puede proceder con su proceso administrativo. Sin embargo, si fueran tierras fiscales que están debidamente registradas y lo que corresponde, y el INRA tiene la potestad de iniciar su proceso administrativo, y al concluir este proceso, que muchas veces son muy conflictivos, y no, si bien se desaloja, qué sé yo, un día y al siguiente ya están entrando, se va con esta documentación al área penal, y la que nos limitaba era el área penal de indicar, usted tiene que venir con su sentencia agroambiental ejecutoriada para que yo pueda atender en la vía penal. Entonces, esa era la duda también de que si el INRA con su procedimiento puede pasar directamente al área, agotado su procedimiento administrativo, puede pasar directamente al área penal en cuanto a temas de avasallamiento, doctor. En este caso, porque cada caso tiene sus variables, ¿no? En este caso no tendría por qué ir a la vía agroambiental, porque es tierra fiscal. Puede hacer su desalojo en sede administrativa y puede ir directamente a la vía penal. No tiene por qué ir a la vía agroambiental, pero como ustedes saben, hay diferentes interpretaciones, ¿no? En este caso estaría haciendo mal la jurisdicción penal en querer decir que vayan primero a la agroambiental, ¿no? Eso no está bien, eso tiene que ser nomás conforme a norma, porque clarito dice la ley 477, en tierras de dominio público estatal, los bienes protegidos por el Estado, eso tiene su tratamiento especial, tiene que cumplirse eso nomás. Fíjense. Y eso es un problema que habría que conversarlo también, como hemos tenido nosotros nuestras conversaciones también con el Ministerio Público, pero hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y lo que tú decías me parece interesante. En la vía agroambiental, lo que está ventilando, se está solucionando es que el señor se salga del despojo, pero en la vía penal lo que se está ventilando es el delito, ¿no? Que le están culpando, y lo que se está conciliando es el delito, no lo que se ha decidido en la vía agroambiental. Eso también es algo cierto, pero se puede conciliar, ¿no? ¿Con eso ya estaría aclarado? Doctor, disculpe, Doctor. buenas noches. Para acotar un poquito a lo que hemos estado hablando, el tema administrativo sobre los desalojos en el INRA solamente se realizan en las tierras fiscales y en los procesos que están aún en saneamiento, y no así para las propiedades que ya están tituladas, ¿no? El INRA ya no tiene ya ninguna competencia, ¿no? Entonces ya pasaría eso sí o sí, ¿no? A lo agroambiental o directamente a la vía de la 477, ¿no? La vía penal. Eso sería nomás, doctor. Exacto. Y está reglamentado en 453 y Doctor, 454, ¿no? ¿Sí? sí, doctor, el INRA tiene sus procedimientos propios, el 444 de la 29215 establece ocupaciones de hecho, y como usted indicaba que sí, pues puede proceder bajo sus procedimientos propios, tanto como la ABT, Exacto. si están en concesiones forestales. Entonces, primero se tendría que agotar estas vías para proceder como última ratio al proceso penal. Exacto. Y tú lo has dicho, en el 444 el procedimiento de desalojo de asentamiento y ocupaciones de hecho en tierras fiscales y siguientes, ¿no? Y el 453 nos habla del procedimiento de desalojo en procedimientos agrarios. Tiene competencia, ¿no? Cuando se envía de saneamiento, cuando hay predios que están en conflicto, hace sus medidas precautorias también, ¿no? Y
dispone la paralización de trabajo, entonces esas situaciones también pueden ser sujetas a desalojo, si es que no hubieran cumplido con la medida precautoria, pero eso es dentro del trámite de saneamiento, ¿no? Eso hay que diferenciar también, ¿no? Con esto acabamos, ¿no? Este punto. Pasaremos al otro, si no nos vamos a tardar. Pero está interesante, ¿no? Pasamos Hay que al ser, otro. profe, otro diplomado sobre avasallamiento. Ya, pasaremos al otro punto, ¿ya? Pasemos, profe. Sí, sí. Están durmiendo, creo. Cuidado. A ver, este lo me hace falta. Este vamos a hablar poco más. Atento, doctor, nadie está durmiendo. Martes, no, tengo que ir. Miércoles. Profe, un poco comentando mientras nos pone la diapositiva, habría que evaluar un poco si nuestras leyes de avasallamiento son efectivos o no, así como Estado, ¿no? Si, o qué habría que hacer, ¿no? Porque creo que hay que ajustar algunas cosas. No está funcionando algunas cosas, ¿no? Porque así como Estado, digamos, diferentes instancias, o no estamos llevando la información bien, o algo, ¿no? Una manera de comentarlo. Lo que tú dices tienes toda la razón, ¿no? Inclusive hay divergencias, es bien, las instituciones no hay un entendimiento y una coordinación. Hay variadas interpretaciones, eso es lo correcto, lo que tú estás diciendo. Pero eso habría que ver, analizar las causas, ¿no? ¿Por qué se debe eso? Estarán entrando buenos profesionales a las instituciones públicas, sería por una pregunta que yo me haría, ¿no? O sea, hay varias preguntas que, otro elemento que, por ejemplo, en la vía penal es la corrupción. Puede ser una autoridad juez en lo penal, un buen fiscal, pero la corrupción, ¿no? Y así como hablábamos ahorita, para resolver los conflictos hay que tener habilidad, destreza, saber manejar los postulados, saber manejar las estrategias, tener los principios. También la política, doctor. Exacto, también la política y el otro, hay que ver también la conducta de cada autoridad, ¿no? Y eso lamentablemente estamos viendo hoy, hay mucha decepción en la justicia. Yo entiendo eso también y me pongo, ¿no? Y me siento mal, ¿no? Porque también como profesional en derecho me siento un poco mal, nos llega a todos, pues, lamentablemente, pero es como hay que ver las causas. Bien, habría que hacer un cambio ya estructural, una buena reforma, todo, tal vez ahí sería la solución, ¿no? Y que también se dé también al órgano judicial también más en lo económico, ¿no? Porque fíjense, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por ejemplo, hoy día recibe en revisión un amparo o cualquier acción de defensa constitucional, de aquí a 2 años, a 3 años o más se sacan sus fallos, ¿no? Y cuando plantea una demanda al Ministerio Público, va en la vía penal, hay incidentes, apelaciones, que es rechazo de la demanda, que es sobreseguimiento, que vas al juicio oral, siguen los incidentes, que estaba con medida cautelar de detención preventiva, que quiero yo detención, los siguen incidentando. Fíjense, ahí está el problema. Hay mucha retardación de justicia y debería analizar, ¿no? Debería ser, digamos, como esto del avasallamiento, así sería bien, pero tampoco es así, ¿no? Siempre hay que, a veces por acusaciones también haciendo estos procedimientos, vamos haciendo injusticias. O sea, hay un sinfín de análisis que hay que ver, ¿no? Ahora pasaremos a otro punto. Ahora, esto vamos a hablar de manera rápida, hemos hablado ayer, anteayer, la conciliación en el juicio oral agrario y ambiental, ¿no? Aquí ya les expliqué, no tenemos nosotros ahorita en el Estado Plurinacional de Bolivia un código procesal agroambiental, o sea, nuevo o actual, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la disposición transitoria de la quinta resolución política, ¿qué señala esto? ¿Qué nos decía cuando se ha promulgado el 2009? Durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales. Fíjense. Ya la Constitución, cuando ya se aprobó el 7 de febrero de 2009, ¿qué decía en esta disposición transitoria? Que en el primer mandato de la Asamblea ya debían haber las leyes.
O sea, ahorita tenemos, por ejemplo, la ley forestal, que creo no está actualizada, seguimos con la anterior. La ley 1333 de medio ambiente sigue anterior. ¿Se ha actualizado conforme a esta disposición de la Constitución? No. Y peor todavía, cuando el nuevo Código Procesal Agroambiental se instaura el Tribunal Agroambiental, ex Tribunal Agrario Nacional, antes eran vocales, ahora son magistrados. Desde este primer año que se ha cumplido, no se ha cumplido, fíjense. Y ese puede ser el problema que la anterior pregunta se me señalaba, ¿no? ¿Por qué será esto, no? Porque no estamos actualizando nuestras leyes también, es otro aspecto. Seguimos con la ley de medio ambiente antigua, seguimos con la ley forestal antigua, creo que la ley minera más bien ya ha tenido su actualización, pero fíjense, no hay un código procesal agroambiental, si queremos hablar del tema ambiental, ¿no? Y si lo analizan también la disposición final tercera de la ley 025 del 2010 de junio, establecía ahí un periodo máximo de transición de 2 años para que todos los códigos que rigen la administración de justicia sean modificados y adecuados a esta ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa. Tampoco en ese periodo máximo de transición nada se ha actualizado. Seguimos igual. Y ahorita, ¿quién era la responsabilidad para hacer todo esto? Fíjense, si ustedes lo analizan en el artículo 158, parágrafo 1 y numeral 3 de la Constitución Política del Estado, dice que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas, modificarlas. O sea, es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe haber hecho, pero como no lo ha hecho, seguimos en el estado en que estamos. ¿Cuánto ha transcurrido? 13 años, fíjense. Y eso contando desde el 2010. Y si hablamos Doctor, desde el una consulta. 2009 serían 15, ¿sí? Pero había un proyecto de código procesal que estaba en el Tribunal Agroambiental. Sigue, pues, sin aprobar. ¿Sigue nomás? Desde los anteriores magistrados han corriendo eso, han ido mejorando más, pero sigue. Ojalá en esta gestión, no sé, la verdad, pero ese proyecto ya había desde el anterior, o sea, han entrado los magistrados del 2012 hasta el 2017, ya lo tenían. Y los que han entrado en 2018 hasta van a cumplir este año, han ido mejorando, pero hasta ahorita no se aprueba. Es un proyecto nomás, no es algo concluido. Fíjense, y eso hay que tomar en cuenta también. Y es una respuesta no solamente para el nuevo Código Procesal Agroambiental, sino para todas las leyes. Por ejemplo, ahorita seguimos saneando con la 18 de octubre del 96, lo que se ha reglamentado en la 3545, y tal vez ya no está acorde tampoco con la nueva Constitución, ¿no? Porque yo también, y saliendo del marco, yo me hacía una pregunta dentro de mí, personal, ¿no? Yo decía, la ley 1715, digamos, para que yo tenga derecho a sanear, yo debo demostrar posesión y cumplimiento de la función social o económica social antes del 18 de octubre del 96, yo decía, ¿no? Estaba bien en su momento, ¿no? Pero ya avanzando los años, yo he visto algunos casos, les digo personalmente, que de buena fe se han comprado terrenos, parcelas privadas, estoy hablando, ¿no? Se han comprado de buena fe, pero desde que han comprado, que se han comprado, puede ser el 2002, por ejemplo, o el año 2000, he visto casos que se han comprado, recién desde ese momento esa persona ha cumplido la función social o económica social, no desde el antes del 96, sino desde el momento que ha comprado, que era el 2000, el 2005. El anterior dueño, el que le ha vendido, evidentemente se lo tenía abandonado, pero este que ha adquirido nuevamente estaba cumpliendo, pero porque dice nuestro artículo, dice antes del 18 de febrero de 2006, lo liquidamos esto y lo han liquidado en el Tribunal Agroambiental. Y el señor decía, no me parece justo, no, que el comprador de buena fe le hagan esto por culpa del vendedor que no cumplió antes, y es que a partir de que ha comprado cumplía. Yo más bien diría del acceso a la justicia debería más bien de conocer, ¿no? Pero eso nuestra 1715, la 3545 debería haber modificado, pero nadie lo ha modificado. Doctor, ahí están los doctor, problemas, ¿no? justo sobre ¿Sí? ese tema he revisado ficha de evaluación. Ajá. Y justo todita, qué raro que todita las fechas, digamos, como 2 días antes del 16 de octubre del 96, 14, 13, da para hacer fraude nomás o mentir, porque ya muchos, como dices, te han comprado después del 96, y obviamente a veces así verbalmente no van a poder demostrar, ¿no? Exacto. Pero es una opinión personal, ¿no? Pero existen esos casos. Doctor, ahí un poquito, no sé, en ese tema, digamos, como usted dice, de que el anterior dueño estaba poseyendo, ¿no? Lo vende, hay comprado en el 2002, 2003, pero ahí no se aplicaría con el tema de la conjunción de posesión.
No, el ejemplo que yo les daba era que el anterior dueño lo tenía abandonado, pero sus documentos son antes del 96. Pero cuando vos, digamos, un predio, ya digamos, que tenga actividad agrícola, vas a hacer el análisis multitemporal, pero ahí te dicen, desde el 2000 hacia adelante hay trabajo, atrás no hay. Y a veces no se ha reconocido derechos del que ha comprado el 2000, pero el que le ha vendido no cumplía, no estaba trabajando la tierra. Ese era el ejemplo que yo les daba. Ahora, si el anterior cumplía la función social, todo lo vende, aunque no haya documentos o lo que sea en derechos reales, sí hay confusión de posición en ese caso, pero en el otro caso no había. A ver, yo desde el 2000 estoy trabajando y no me han Doctor, enseñado. Ese es el Gracias, ejemplito, doctor. ¿no? Gracias por esa doctor, aclaración. Sí, a manera de comentarios es que corresponde, Laura Gonzalo. ya. Lo siguiente, por ejemplo, la brigada del INRA entra antes de la gestión 2002 a sanear una comunidad. Y dentro de la comunidad, en lo que compete indicaba, ¿no?, que toda parcela se va a sanear siempre y cuando haya cumplido la función social como principio mínimo hace 2 años atrás. Ajá. Y llegado el momento, habían poseedores que quizás cuando entraba el INRA no se encontraban presentes, y de tal manera que los hijos agarran y dicen, no, yo quiero que me sanee este predio. Y el INRA le dice, no, pero no pueden sanear porque usted no tiene sembradíos que efectivice que hace 2 años usted lo estaba trabajando. Y que por ese motivo, para no hacer más retraso a la comunidad, lo dejan así. Pero yo digo, en el momento del evalúo que se tendría que haberse hecho en la instancia pertinente, quizás ahí podían haberlo hecho lo que hace un momento decía el anterior compañero, la retrospección de la posesión, ¿no? Ajá. Retrotraer a los más antiguos, y quizás se podían haberse titulado, cosa que quizás en su momento no lo han socializado correctamente, y que en la actualidad esos predios vienen cumpliendo función social, vienen siendo producidos, vienen siendo trabajados, pero que lamentablemente no han llegado a ser titulados por falta de una buena socialización que quizás en su momento tendrían que haberlo efectivizado como tendría que ser. Ahora lo que la comunidad reconoce por usos y costumbres, pero más allá de eso, la uso y costumbre, ¿quién lo homologa? El tribunal, no sé hasta qué punto tendrá la competencia para homologar un caso así, o quizás hasta el INRA. Yo recuerdo hasta hace 1 año atrás o 2 años atrás, habían las salidas itinerantes de los tribunales agroambientales, que Ajá. salían hacia las comunidades y poco socializaban estos temas. Y ellos a ratos decían, sí, podemos homologar, pero habría que ver ciertos casos para ver a qué punto se vienen trabajando estos predios. Pero de ahí a la práctica poco mucho se ha dado, y que hay un vacío ahí, ¿no? Que inclusivemente quizás con el tiempo se dé de que la fuerza coercitiva, que es la presión social, exija quizás un nuevo saneamiento hacia aquellos predios que en un principio nunca han sido queridos tomados, nunca han querido ser tomados en cuenta, y que hoy por hoy, transcurso los años de manera pacífica y continua, vienen cumpliendo una función social. Sí, tienes toda la razón, pero ya eso, inclusive ya yo he escuchado en los medios de comunicación que están teniendo otra nueva ley, INSA dicen eso, ¿no? Otra nueva ley de servicios. Hay esos comentarios, ¿no? Pero evidentemente hay estas falencias, y eso seguramente tanto en lo administrativo como en el Tribunal Ambiental deben ver también eso, ¿no? Porque también se habla que hay el control de convencionalidad, dicen, ¿no? Pero si ustedes saben qué es el control de convencionalidad, que una autoridad judicial, sea juez, sea magistrado, sea fiscal, lo que sea, si hay algún aspecto que no está regulado en la Constitución o está normado en la misma Constitución, o no está normado en las leyes, o de repente está normado en las leyes, pero que no va acorde con la palabra justicia, puede salirse del marco y puede valorar con valor de control de convencionalidad. Pero ese valor de control, de juzgamiento, de control, de convencionalidad se queda de adorno, disculpen la verdad. Nadie se anima, porque si va a querer hacer algo, el rato le van a meter juicio penal que
por delito de ir contra el ordenamiento jurídico, por prevaricato. Entonces, ese es el problema ahorita también, que tal vez no hay independencia, tal vez no hay plena autonomía del órgano judicial, o sea, no sé, habría que ver una respuesta, ¿no? Porque ese control de convencionalidad no se hace. En lo que tú me dices, podría hacerse ese control de convencionalidad, pero ya buscando, apartándome de normas, inclusive constitucionales y normas legales, pero en busca, si yo hago justicia, podría una autoridad hacerlo, pero lamentablemente en nuestro Estado plurinacional, no, eso ha quedado de adorno. Continuamos, ¿no? Ya, seguiremos, si no vamos a tardar. Bueno. Continuemos, profe. Sí, el proceso oral agrario, tenemos la demanda y contestación. Ya les he señalado que la demanda es cuando el afectado presenta la demanda, presenta toda la prueba documental que tenga, testificar, pide su inspección judicial, todo eso, la lista de testigos, se cita al demandado y este tiene el plazo de 15 días para que conteste. Una vez de eso, puede haberse convención, ¿no? Yo también te contrademando. Si vos me has planteado retener la posesión, yo recobrar la posesión. Eso se corre en traslado, otra vuelta 15 días. El artículo 81 nos habla de las excepciones, de incompetencia, incapacidad, litispendencia y conciliación y cosa juzgada. Fíjense, aquí tenemos la excepción de conciliación que pueden plantearla. Entonces, aquí hay que considerar también ahora, porque les dije anteriormente, nuestra ley 1715 ha sido promulgada el 18 de octubre del 96, pero ya cuando, en esas oportunidades solamente veíamos tema tierra y algo de agua, pero de ahí se ha ido ampliando con la ley 025, ya hemos ido a medio ambiente, biodiversidad, recursos naturales, contrato sobre recursos naturales, fíjense. Entonces, obligadamente, ya como no se ha actualizado nuestra ley 1715, en virtud de la obligatoriedad tenemos que hacer caso de las otras instituciones que están en el artículo 128 de la 439. ¿Eso por qué? Porque no se ha actualizado. Y precisamente acá lo pongo clarito, la no actualización de leyes por parte de la Asamblea, obligadamente tenemos que utilizar otras excepciones, fíjense. Luego aquí el 82 nos habla que ya ha contestado toda esa situación, entonces en su parágrafo 2 que nos dice el artículo 82 de la 1715, las partes tienen que convencer a la audiencia en forma personal, salvo motivo que sea por representante, ¿no? Y aquí el poder tiene que dar facultad a los representantes inclusive para conciliar, fíjense, aquí, si el poder dice no concilia, el que está yendo como mandatario, o sea, del mandante no va a poder conciliar porque el poder no dice que pueda conciliar. Ya hemos hablado sobre ese punto, ¿no? Aquí, estas son las actividades, ¿no? Que se tiene en el artículo 83 de la 1715, alegación de hechos nuevos, contestación de las excepciones, resumen de las excepciones, y aquí hay que tener en cuenta, ¿no? Si yo declaro probada una excepción de conciliación, dicto un auto definitivo. Esto no es un acta de una conciliación que ha convocado el juez, sino es una excepción de conciliación que yo planteo. ¿Por qué sentido? Para que entiendan. A mí me ha planteado la demanda de que yo devuelva, digamos, el terreno. Pero yo ya había conciliado ante el juez, mira, ya había conciliado anteriormente ante el juez agroambiental, había hecho el acta y había estado homologado todo eso. Como a mí me ha demandado de nuevo este tipo, entonces yo presento la excepción de conciliación. Y le digo, señor juez, usted mismo ya este problema, la anterior audiencia de conciliación en otra demanda, ya ha conciliado esto, ya ha dictado el auto definitivo y ya está homologado. Entonces le planteo la excepción de conciliación y el juez, ¿qué va a hacer? Va a dictar un auto definitivo diciendo, no, esto ya he visto. Entonces, ahí, fíjense, este juicio ya no va más porque ha dicho, vos ya has conciliado, porque has vuelto a demandar. Pero si, digamos, se declara improbada la conciliación, entonces hay un auto simple y se continúa la demanda, ¿no? Ahora, esto es una pregunta que ya lo vamos a pasar. Nos vamos a ir a esto que más nos interesa. La tentativa de conciliación, ya hemos hablado también. Es instada por el juez. Si hay algunos puntos controvertidos que se consiguen y otros no, siguen nomás el juicio y sobre los que se ha solucionado, se queda ya, o sea, se queda como más o menos como homologado. Ahora, si la conciliación es en todos los puntos, y entonces aquí el juez hace su acta de conciliación y dicta su auto definitivo homologando el acuerdo conciliatorio, ¿no? Ahora, la ley 439 nos habla que tiene valor y aprobación de cosa juzgada, ¿no ves? El acta, la cual es firmada por las partes, la autoridad judicial y representada por el secretario, tiene cosa juzgada, ¿no ves?
Y lo mismo dice el párrafo 2, para todos sus sucesores y a título individual, constituye cosa juzgada, ¿no? Ahora, ¿se podría impugnar el acta de conciliación homologada por la autoridad judicial? Sí se puede. O sea, si yo firmo el acta de conciliación, lo homologa el auto y decimos cosa juzgada, ¿no ve? Eso era hasta que estaban los vocales del Tribunal Agrario Nacional, era sagrado. O sea, alguien presentaba la casación contra esa acta de contingencia de votación, el juez lo rechazaba, no es cosa juzgada, y así era. Hasta que ha habido una sentencia constitucional que ha dicho que sí tiene que ir nomás en casación o recurso ante el Tribunal Agramentaal, aunque hayan firmado las partes, aunque esté homologado en virtud al acceso a la justicia. ¿ve? Hay esas discrepancias también, fíjense, en lo que es en el órgano judicial, porque ¿de qué sirve decir que el auto definitivo es cosa juzgada cuando nos sale una sentencia constitucional que dice que sí puede ser susceptible del recurso ocasional, que hay contradicciones, ¿no? Bueno, esto no vamos a hablar, ya esto ya es más de procedimiento. Ahora, esto nos interesa, sí, ¿no? Una vez se ha fijado la audiencia preliminar donde se han hecho las 5 actividades, pasamos a la audiencia complementaria. Hemos dicho que ahí sí se puede conciliar. El juez puede volver a llamar a conciliar o las partes pueden pedirlo también. O si no pueden ser, en este caso puede haber fuera de la audiencia, fuera del juicio, pueden ir las partes y decir, no, una vez conciliaremos, ya es un acuerdo transaccional, van al notario de fe pública y eso lo presentan al juez y el juez lo homologa ese acuerdo transaccional y ahí acaba. También es importante reiterar que antes de que se diga como dijimos ayer, ¿no? Antes de que dicte la sentencia, las partes por ahí quieren conciliar o el juez nuevamente llama a conciliar, entonces se concilia la parte también, o también antes de que dicte la sentencia, las partes también pueden presentar el acuerdo transaccional, entonces se concilia nomás. O sea, no hay problemas, no se olviden, ¿no? No Doctor, solamente... disculpe una consulta. ¿Sí? Doctor, disculpe, sobre el punto de la conciliación. En algún momento indicaba como que si el poder no dice para conciliar, entonces no se tendría que conciliar. ¿Eso no se podría estar considerando como una renuncia a la conciliación? No. ¿En qué caso? Como estamos Porque un poco agilizando, pero me interesa bien la que preguntes. Se estaría obviando a la conciliación, o sea, no se estaría tocando el punto de conciliación, ¿no? No, lo que yo dije, y hemos hablado ya ayer o antes en la noche, es cuando a mí me dan un poder, mira, me dan un poder para conciliar y voy a la audiencia y voy a entrar a conciliar y concilio la cosa, ¿no? Y al problema, cualquier conflicto lo he conciliado con el demandante y el demandado. Pero el resultado es que ahí aparece que ese poder no decía que yo estaba facultado para conciliar. ¿Me entiendes? Entonces, en ese caso, eso podría ser nulo, podría ser objeto de impugnación, un vicio de nulidad. Inclusive hemos dado un auto agroambiental plurinacional que el juez había conciliado, ha homologado, y después se ha dado cuenta que había error porque había sido un bien ganancial aparecer la cónyuge, él mismo lo ha anulado. Con otro auto, lo ha anulado y con eso ha solucionado el problema. Y hemos dicho que ha hecho justicia en sí, ¿no? Porque era un bien ganancial, pero ha hecho mal el procedimiento. Eso también se ha observado. Ahora, también tienes razón al decir que si el poder a mí no me dice para conciliar, eso quiere decir que el juez va a llamar a la conciliación, según el artículo 83.4, y él va a decir, no, señor juez, a mí el poder, a mí mi mandatario me ha dicho que no voy a conciliar y en vano, no llame a conciliación en vano. En ese caso sí, estás denunciando a la conciliación. ¿Ves? Cada caso varía, ¿no? Entonces, con eso se daría a tu respuesta a tu pregunta le daría la respuesta así, ¿no? Sí, pero bueno, lo que habíamos leído también anteriormente, que la conciliación es obligatoria, ¿verdad? No Claro. a que concilien, sino que se tiene que cumplir con el numeral 4 del artículo 83, o sea, que la autoridad judicial tiene que llamar a conciliación. Pero en este caso no puede llamar a conciliación porque no hay las facultades. Entonces, haciendo un análisis más aplicando lo que dice la Constitución Política del Estado, donde dice que el juez tiene que llamar a la cultura de paz, todo eso, podría suspender la audiencia y hacer que
la parte asista de manera presencial o que otorgue facultades para conciliar, porque de lo contrario estaríamos obviando el numeral 4. No, no es que el juez no va a llamar a conciliación, sino es que estaría obviando ese artículo porque no hay facultades, ¿no es? Claro. O sea, mira, puedes hacerlo de diferentes formas. Yo como juez, ¿qué hago? Voy a cumplir con mi obligación de llamar a la tentativa de conciliación 83, 4, 17, 15, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que analizar el poder. Aquí, disculpe, aquí no te faculta conciliar. Voy a hacer cuarto intermedio y quiero que venga la parte actora o complemente el poder para que así yo pueda cumplir con esta mi obligación de conciliar. Hay, por ejemplo, puede decir el mandatario, sí, señor juez, tiene toda la razón, pero mi mandatario ha dicho que no va a conciliar, por eso no lo hemos puesto en el poder. Pero fíjese, el juez ya ha cumplido su obligación de llamar. Entonces, el juez va a decir, bueno, si es así, vamos a continuar con el proceso, con el juicio. Ya lo ha solucionado. Pero si dice, le observa a la otra parte, dice, tu poder no te faculta conciliar. Y el otro dice, señor juez, disculpe, debe de ser una omisión del notario o del testimonio de poder que se le ha dado como modelo, digamos, ¿no? Entonces, va a decir, entonces voy a suspender audiencia, tráeme complemento del poder, o si no, que venga aquí la parte demandada personalmente y vamos a convocar a consejo, suspendo la audiencia y convoco para otro día, ¿sí? Esa es la forma Doctor, de solucionar. Doctor, ¿No? voy a hacer un caso medio análogo, digamos, ¿no? Ya. Que sea para las excepciones, Ya. digamos, ¿no? Que llegamos al punto, si no me equivoco, es el 2, ¿no? O para contestar las excepciones. Digamos que no tenga facultades para contestar excepciones, entonces vamos a decir, nos vamos a saltar ese punto porque no tiene facultades, medio que no correspondería, ¿verdad? Entonces, Claro, pero diferenciaremos, la excepción es una cosa y la convocatoria de conciliación es otra cosa, ¿no ves? La excepción está pero más arriba. ambos están normados y ambos son de cumplimiento o debería ser de cumplimiento obligatorio. Ambos numerales se tienen que cumplir durante el procedimiento, Claro, ¿verdad? obviamente. Ahora te contesto eso. Si el demandado ha puesto excepciones y aparece después el apoderado, el juez obviamente va a tener que suspender también la audiencia. O si no, le puede negar, fíjate, puede haber el caso, bueno, contestación de las excepciones al otro lado, digamos, porque el que va a contestar las excepciones es la parte demandante, por ejemplo, no le va a pedir nada, pero que está con la excepción de excepciones, el demandado, ¿no ve? El demandado es el que se ha presentado la excepción de conciliación. En ese caso tiene que suspender la audiencia para que pueda dar su resolución, ¿no? Porque le va a decir, bueno, vos tu mandatario ha planteado la excepción de conciliación, pero aquí el testimonio de poder no dice aquí que puedas, a la respuesta contradice o presentar pruebas a la excepción, entonces lo va a suspender. Es igual que el ejemplo que el anterior que te he dado, que va a tener que se regularice y se suspende la audiencia. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, doctor, sí. o puede también, fíjate, como no te facultas responder la excepción, nada, como ya se ha planteado la excepción y ya está la prueba ahí, entonces puedes resolver también. Eso ya depende del juez en cada caso que haya. O sea, no puedo ya hacer similar o analogía en cada caso, ¿ves? Eso realmente te digo como un supuesto, ¿no? Pero ¿cómo estaría contestado, no? La pregunta. Sí, doctor, sí. Ya, gracias. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Será causal de nulidad en recurso de casación el hecho de que el juez omita realizar la tentativa de conciliación prevista en el artículo 83.4 de la ley 1715? Como principio de verdad material, aquí he puesto un auto, pero no vamos a analizar eso ya. Y dijimos ya ayer, creo, ¿no? Sí, hablamos, doctor, sobre ese tema, sobre hemos la hablado, ¿no obligación. ve? Sí, hemos hablado Y hablamos que hay del que ver la Código Procesal Civil que trascendencia. obliga. Sí, y hemos visto que algunos magistrados han visto la trascendencia y la relevancia, han visto no, y otros han dicho que no, se tiene que cumplir, hay que respetar el procedimiento, hemos hablado de eso, ¿no? Sí. Ahora, en esto me voy a detener, por eso he corrido un poco. Fíjense y escuchen bien, yo sé que están cansados.
Análisis de otros casos que resuelven conflictos aplicando la negociación o en su caso la mediación para dejarse en consideración de la autoridad judicial. Fíjense. Eso, fíjense, ¿y por qué lo habrá puesto? Se estarán preguntando, ¿no ven? El allanamiento a la demanda no será una forma de conciliación mediante negociación. Fíjense, pueden tener dos partes un conflicto y necesitan, digamos, que el contrato se resuelva, resolución de contrato por una deuda, digamos. Y ellos se han acordado de que tiene que romperse nomás ese contrato y a través de la vía. Entonces, afuera pueden negociar, escúchenme. Afuera pueden negociar y decir, vos presentar la demanda, yo voy a contestar y me voy a allanar. Fíjense. Entonces, han negociado afuera, o sea, como si se hubieran enseñado a ambas partes, demandante y demandado, cómo dejarse de este contrato obligadamente. Pero podríamos hacerlo, pues, mediante otro documento, porque las partes, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, pero lo podemos hacer mediante nosotros. Que hay un problema, ¿qué pasa? Es que ahorita no está aquí mi esposa que ha firmado el contrato, no podemos hacerlo mediante nosotros ante notario. Entonces, plantearlo la demanda. Un ejemplo, nomás un supuesto que se da, ¿no? Entonces, le demanda y le plantea la demanda a él y a su esposa, porque saben que su esposa no está ahí para que puedan hacer la decisión de forma entre partes, nomás no se puede, se negocian de esa forma. Y ayer, como tu esposa no está aquí, vamos a negociar. Yo te voy a demandar y a tu esposa más lo vamos a demandar y vamos a decir que tu esposa no sabe dónde está. Con el edicto más lo vamos a citar, pero vos te allanas. Entonces pasa eso, se le llama a la esposa por edicto, la esposa no aparece, se regresa a España, se le nombra defensor de oficio, contesta el defensor de oficio también allanándose. Entonces, enseñándose, fíjense, se soluciona y sale la sentencia y el juez ordena que se resuelva el contrato. Ese es un ejemplo más estoy dando cómo es la negociación, cómo en virtud del allanamiento de la demanda, cómo se puede resolver un conflicto también, y está en el artículo 127, 1, 2, 3, fíjense. Otra forma también de solucionar el conflicto es, y esto se ha dado en demandas de nulidad de títulos editoriales. O sea, había una demanda de nulidad de título editorial y entre dos parceros, entre dos predios. Pero el INRA había hecho mal su trabajo y había habido un avance. ¿Qué hacemos ahora, Lucho? No podemos hacer ahorita. Como la pregunta que hacemos hace rato, ¿no? Entonces, solucionaremos esto. Ya, yo te voy a demandar y voy a decir que hay un avance en vicio de nulidad, causal de nulidad, artículo 50, ya está. Y vos te vas al contestar la demanda, es como el allanamiento que les digo anteriormente, es lo mismo. En tu demanda vas a confesar que yo voy a decir que se declara probada la demanda y vos vas a decir, sí tienes razón en otra parte, y entonces vas a decir también que se declara probada la demanda. ¿Y qué va a hacer el tribunal argumental? Va a verificar, aquí están los dos títulos, a ver, voy a mandar al geodesta que me informe, porque hay un geodesta en el tribunal argumental, si evidentemente hay un avance de este predio al otro predio según los planos catastrales. Evidentemente hay un avance, hay un vicio de nulidad. Entonces, lo declaro aprobada la demanda porque los dos lo han dicho. Fíjense, pero ellos, antes de plantear la demanda de nulidad de título, ya han negociado. Entonces ya han pactado. ¿Para qué? Someterlo a la autoridad, pero ya no vía conciliación, sino vía sentencia, pero ha habido negociación antes, fíjense. Ahora, el retiro de demanda también es lo mismo. Es otra forma de negociación, puede ser, ¿no? O sea, ¿qué es la negociación? Ya hemos dicho, es entre partes. Es decir, yo le he demandado a la otra parte, ya sea interdicto de cobrar la porción, ya sea una acción real reivindicatoria o anulabilidad de contrato. Y después digo, entre partes ya le he demandado, ¿no? Puesto la demanda. Pero entre partes le llamo yo como demanda, le digo, pero ¿por qué me estás demandando? Y ya estoy negociando. ¿Por qué me estás demandando? No, pues sí, pues no tienes la razón, esto es así, pues decir. Y el otro entiende, sí tienes razón, me he presentado la demanda, vos tienes la razón. Entonces haremos una cosa, no voy a contestar la demanda y vos presentarlo nomás al retiro de demanda y listo, con eso lo solucionamos. Como el otro lo ha planteado y no lo han citado todavía el otro, entonces se retira la demanda y ¿qué hace el juez ahí? Hace su auto definitivo diciéndole por retirada la demanda y ellos han solucionado su problema de la demanda, ese conflicto que tenía, mediante el retiro de la demanda. Otro es el desistimiento del proceso, fíjense.
En este caso, ya el desistimiento del proceso, ¿qué es lo que pasa? Aquí el demandante ya antes de que se dicte la sentencia, o sea, lo leeré mejor completamente. El artículo 241 de la ley número 439 refiere, parágrafo 1. La parte actora en cualquier estado del proceso y antes de la sentencia en acto de voluntad expresa podrá desistir del mismo, en este caso siempre y cuando no hubiere contestación o reconvención. La autoridad judicial dictará autoaprobatorios en otro trámite, ordenando el archivo de obrados. Fíjense, en cualquier estado del proceso y antes de la sentencia dice que puede plantear el desistimiento del proceso. Fíjense, esa es otra figura. No es lo mismo que el allanamiento, no es lo mismo que la confesión judicial espontánea, es diferente. Aquí ya está desistiendo del proceso, ¿no ven? En este caso, digamos, ya hay que contemplar si este caso ha sido, siempre y cuando no hubiera contestación o de convenciones. En este caso, desiste del proceso y hace su auto y lo retira, que es lo desarchiva el proceso, ¿no? Y en caso de que el desistimiento fuera presentado después de la contestación, fíjense, en este caso sí se requiere el consentimiento del demandado. En el anterior no, el desistimiento del proceso es antes de que conteste el demandado. Y en este otro caso es ya cuando ya ha contestado el demandado, entonces en este caso el juez va a decir que el otro, como vos has pedido el desistimiento del proceso como demandante, ahora voy a trasladar al demandado para que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. El otro va a decir sí estoy de acuerdo, entonces se hace el auto y se termina también el proceso por desistimiento del proceso. Pero fíjense, en ese caso también hay negociación antes. Entonces, en este caso ya estamos hablando de que ya lo han demandado, ¿no ve? Ya está planteado la demanda, ¿no ve? Pero el otro no ha contestado todavía la demanda, ni siquiera la reconvención. Entonces, como presenta el desistimiento, y el juez va a decir, como yo no le he notificado al otro, entonces está presentando el desistimiento, entonces mejor le doy lugar a él y lo archivo obrados. Ahora, el otro caso que les he dicho, ¿no ve? Puede haber, ha presentado la demanda y el otro ya ha contestado y dice, yo me he arrepentido, desisto del proceso, pero el juez ya, al ver que el otro ya ha contestado, dice, traslado al otro a ver qué dice. El otro dice, estoy de acuerdo, ahí lo acaba el juicio. Ahora, la reconvención es lo mismo, ¿no? Eso es como una contrademanda, pero se da lo mismo, la misma situación, ¿no? O sea, si yo he planteado la demanda, me han reconvenido y al momento ya he contestado la reconvención, pero ambas partes dicen, desistimos del proceso, igual, los mismos ejemplos que he dado anteriormente, ¿no? Se corre en traslado y luego el juez lo termina el proceso, pero esta vez de las dos demandas, no de una sola demanda, ¿no? Ahora, esto ya hemos hablado. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta esto, sobre todo los que son abogados, los que son jueces, tienen que tomar en cuenta esto. Me voy al párrafo 5. El desistimiento del proceso en primera instancia deja las situaciones jurídicas en el mismo estado que tenían antes de la demanda. No impide la presentación de otra demanda, fíjense. El retiro de demanda, ¿no ve? La confesión judicial espontánea, por ejemplo, que hagan, ¿no ve? Esa negociación, el allanamiento, todo, y el desistimiento, esos no te garantizan. Por más que haya habido negociación afuera, se ha logrado esto que el juez lo emita en sus autos respectivos, ya sea archivando, digamos, el proceso, pero no impide la presentación de otra demanda, eso hay que tener cuidado. ¿Y por qué hago esa situación? Otra cosa es el desistimiento de la pretensión. Es decir, si yo he presentado la demanda, ¿no ve? Y hago el desistimiento de la pretensión, es decir, el desistimiento del derecho, en este caso sí, este es el medio de conclusión más importante, el más efectivo, que ya termina definitivamente el conflicto. Es decir, nos vamos al anterior ejemplo, ¿no? Yo he presentado la demanda, el otro ha contestado, o no, yo he presentado la demanda, el otro todavía no ha contestado, pero yo hago desistimiento del derecho. Como no ha contestado la otra parte, el juez va a decir, bueno, declaro de auto, hago un auto y lo apruebo el desistimiento del derecho. O puede ser que ha presentado la demanda, el otro ha contestado, como el otro ya ha contestado, entonces como está desistido, le corre en traslado el desistimiento y el otro dice, estoy de acuerdo con el desistimiento del derecho, ahí se acaba el proceso. Y si es de convención, lo mismo, no voy a repetir, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos ya de resolución de conflictos, el desistimiento del derecho es el mejor medio para que ya no se vuelva a plantear la demanda.
porque si hay el retiro de demanda, puede volver a plantear la demanda. Si hay desistimiento del proceso, puede volver a plantear la demanda, aunque hayan conciliado. Pero si hay desistimiento del derecho, ahí sí no se puede volver a plantear la demanda, porque ese es el medio más efectivo de conclusión del proceso, porque está renunciando a su pretensión, a su derecho. Esto hay que diferenciar también, pero son todos estos medios que les estoy diciendo, del allanamiento, de la confesión, del retiro de demanda, del desistimiento del proceso, del desistimiento del derecho, no se dan pues dentro del juicio, sino que son, aparte, las partes son a través de los abogados que hacen esa negociación. Yo he conocido un abogado que cuando le planteaban la demanda, era experto, era hábil para ir a buscarle al otro abogado y decir, esto lo arreglaremos, hermano, pues, si ya está así, ya, pues, retirar la demanda. Pero si hay contestado, desistir del proceso. Entonces, no, mejor lo haremos, para que no haya más lío, a desistir del derecho. Yo conocí abogados que son hábiles para eso, o sea, fíjense, son capos para lograr la conciliación a través de otros medios, pero lo hacen en la negociación, fuera del proceso, fíjense. En este caso serían de los abogados, sería un mediador que ha intervenido para que se hagan esos del retiro de demanda, para que se haga ese desistimiento del derecho del proceso o esa confesión. Como mediador, el abogado lo ha hecho eso, pero el que ha definido todo eso, el que ha cortado el conflicto, es el juez a través de los autos. Un auto declarando retirada la demanda, definitivo. Un auto declarando desistir del proceso, auto definitivo. Un auto declarando como confesión judicial espontánea, probada la demanda, en ese caso ya dicta sentencia, pero concluye el proceso. Y cuando hay un desistimiento del derecho, un auto definitivo que declara desistido del derecho. Fíjense, de manera rápida tal vez lo esté hablando, pero espero que entiendan, pero también son otras formas de hacer negociación fuera del proceso y también de hacer mediación fuera del proceso. Fíjense. Entonces, con esto acabaríamos este punto, porque esto ya hemos hablado harto antes del nuevo Código Procesal. Esto, las competencias de lo ambiental ya están en el artículo 152, entonces no es necesario hablar, porque hay todas esas competencias en el artículo 152 de la ley 025, que son de atribuciones de los jueces agroambientales, ¿no? Ahora, de los principios no vamos a hablar también, ya hemos hablado, casi son lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería por esto, y Doctor, pues pasamos al último, ¿no? ¿O hay alguna preguntita? Doctor, perdón, sí, justamente sobre el punto que estábamos hablando hace un momento, sobre las formas de conciliación que no son propiamente conciliación, ¿no? La llamada aprehensión de instancia, que ya no existe en el Código Procesal Civil, está denominada como extinción por inactividad, ¿también sería una forma de conciliación? Exacto, buena aclaración. Está todavía, los 6 meses creo que está todavía en ese. Sí, también puede ser. Puede ser que el proceso haya estado así y le dicen, y he visto casos, en serio. Es interesante lo que me dice, yo me acuerdo de un caso en un contencioso administrativo. O sea, ellos dicen, el otro le dijo, yo estoy ahorita, mira, en España, no sé qué le dijo. Haremos una cosa ya, como ya has presentado la demanda, todos estamos en España, entonces quédate ahí, entonces nosotros no vamos a mover nada, no vamos a presentar y que se dé la aprehensión de instancia, ya han esperado los 6 meses. Han esperado los 6 meses que pase y el tribunal ha visto de que ya no había ninguna actuación, no se ha movido el proceso, lo han declarado la aprehensión de instancia. Y ese mi amigo es un abogado que me comentó ese caso y así de esa manera lo ha extinguido. Pero hay que tener en cuenta que ahorita cuando hablamos de procesos de nulidad de título editorial y de demandas contenciosas administrativas, estamos hablando de que sigue vigente el anterior Código de Procedimiento Civil que habla de la aprehensión de instancia, donde es factible los 6 meses. Pero también quiero informarles, porque me ha puesto a tela de juicio esto, y es muy importante, que también es un medio de negociar fuera, ¿no?, del proceso, pero hay una sentencia constitucional que dice, si bien ha declarado aprehensión de instancia el Tribunal Argumental, dentro del año puede volver a plantear, ¿no? Pero ahora te digo, en este caso hay ese peligro de esa sentencia constitucional, pero es una forma de concluir el proceso con lo que has dicho, con la aprehensión de instancia, ¿no? Sí, justamente aclarándolo a ese punto, doctor, en el Código Procesal Civil actual, evidentemente está la aprehensión de instancia, pero como extinción por inactividad, no como aprehensión de instancia como tal, digamos.
pero sí existe el mismo existe, ¿no? Ya. Bueno, pasamos al otro punto y con eso acabamos, ¿sí?